Buen día a todos. A continuación vamos a sustentar una ponencia. Como todos los temas vistos durante este semestre han sido de mucho interés, tanto en mi desarrollo estudiantil, también como en el ámbito profesional y laboral. Entonces vamos a empezar con el primer tema que se habló, que fue los derechos de autor, la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Entonces personalmente a mí me llamó mucho la atención este tema porque como estudiantes en el desarrollo de una tesis o de un proyecto de investigación solemos utilizar informaciones que corresponden a autores propios, ¿sí? Y esos derechos ya están protegidos. Entonces lo correcto es sencillamente citar la fuente, ¿sí? Darle los créditos al autor. Y con respecto a la propiedad intelectual, hay un marco normativo que regula y se encarga de incluso penalizar a quienes incurran en una falta grave, como por ejemplo robar cierto conocimiento que ya es propio de un autor. ¿Sí? En términos amplios, la propiedad intelectual lo que busca es, ¿sí?, hace referencia a todas las creaciones del ingenio humano y se define como disciplina jurídica, que tiene ¿cuál objeto? Bueno, proteger los bienes inmateriales de naturaleza intelectual, ¿sí? Entonces, también nosotros los estudiantes contribuimos a que se cumpla la propiedad intelectual, también garantizando la transparencia en nuestros conocimientos y en nuestros trabajos como estudiantes. Pero también no solamente los derechos de autor y la propiedad intelectual, también está el tema de la propiedad industrial. En la propiedad industrial se ve mucho más que todo en el campo de los descubrimientos científicos, de dibujos artísticos, marcas de fábrica y de comercio, ¿sí? Y tener claro cómo funciona el mundo económico, las empresas con la autenticación o registro de sus marcas o incluso el desarrollo de una patente, ¿sí? Es importante también darle los créditos a estas empresas que hacen su trabajo, ¿sí? Otro tema muy importante con respecto a las normas de escritura y los motores de búsqueda. Todos los estudiantes a la hora de presentar trabajos debemos utilizar un tipo o una norma de escritura que nos ayude a presentarla de la forma correcta. En nuestra fundación universitaria lo que hacemos es utilizar con frecuencia las normas APA. Podemos aprender mucho sobre las normas, sus características y cómo la última versión, que es la que estamos utilizando, los cambios que tiene con respecto a la anterior versión. También los estamos utilizando, yo personalmente lo utilizo en mis ensayos, en trabajos de investigación, infografías, mapas mentales, me ha sido muy útil y práctico las normas APAS. Y con respecto a los motores de búsqueda, para yo poder desarrollar ese trabajo, ese ensayo, ese texto argumentativo, por ejemplo, debo tener claro cuáles son los motores de búsqueda que son en realidad confiables, que brindan información verídica. Porque en internet nos encontramos de todo y existen muchas páginas que en realidad solo son comentarios de personas que no tienen ni siquiera los conocimientos o idea de lo que están plasmando en dicha plataforma. Se nos decía que el Google, Yahoo son los principales motores de búsqueda, pero en nuestro caso incurrimos en el error de, por ejemplo, buscar en Wikipedia, en blogs personales y más bien, ¿por qué no hacer desde Google Académico? Google nos ha permitido utilizar esta herramienta precisamente para consultar trabajos, investigaciones de otros autores, pero note, citando la fuente, o sea, siempre vamos a citar la fuente donde conseguimos esos comentarios que son los que nosotros vamos a plasmar. Entonces, personalmente, ha sido muy beneficioso para mi desarrollo. Digamos que pretendo precisamente brindar que se refleje esa transparencia en el desarrollo de ese trabajo que estoy haciendo. Otro tema importante fue la habeas data, la cadena de custodia, copia de seguridad y depuración. Este tema abarca mucho, pero voy a mencionar aspectos muy relevantes que fueron beneficiosos para mí personalmente.
El habeas data. Muchas empresas están autorizadas para tener acceso a nuestros datos personales. Sin embargo, ellos lo hacen con nuestro consentimiento. Muchas veces nos colocan términos y condiciones y nos dan la opción acepto o no acepto. Entonces, desde el momento en que nosotros le damos acepto, le estamos diciendo a las empresas, note, utilicen mis datos personales para alimentar su base de datos, para a futuro promocionar, hacer marketing, cosas por ese estilo, ¿sí? Y desde el momento en que nosotros autorizamos, ellos pueden tener acceso a nuestros datos, pero también hay una regulación, porque no cualquiera puede recolectar ese tipo de información. Son datos personales. Y también hay un proceso de recolección, un tratamiento de esa información. Entonces, pienso que en el mundo laboral tener claro esto es de mucho provecho. También conocer cómo funciona la norma y cómo regula este tipo de actividades, ¿sí? A quién protege la ley de habeas data, por ejemplo, quiénes están autorizados, quién puede administrar la información, incluso quién puede consultar la información en las centrales de riesgos, ¿sí? Que son más que todo las entidades financieras crediticias en donde uno pues, solicita un servicio o producto y requieren consultar nuestra historia crediticia. Todos esos datos son importantes en nuestro desarrollo personal, en nuestra vida personal. Pero también la copia de seguridad, ¿sí? Creo que tener una copia de seguridad es el seguro de nuestra información, ¿sí? Personalmente, yo lo que hago con mis trabajos, puede haber una falla en mi PC, puede haber un error en mi disco extraíble, entonces algo seguro, una copia de seguridad. Yo por lo regular utilizo la nube, Google Drive, que es guardar información en la nube. Esa es mi copia de seguridad, pero también las empresas lo hacen. Y si las empresas utilizan este mecanismo es para el bienestar de ellos, para proteger su información, ¿sí? Y es importante que tengan claras sus políticas a la hora de implementar esa copia de seguridad. Otro tema que me ayudó mucho es con respecto a las actividades que influyen en los elementos de planificación. En algún momento quizás hemos escuchado sobre el foro, pero no hemos participado. Bueno, ya he tenido la oportunidad de participar en foros. Es una actividad muy chévere, muy dinámica, en donde podemos compartir conocimientos de forma respetuosa, ¿sí? También vimos lo que es la disertación, ¿sí? Argumentar. Ese es un tema o un aspecto muy importante, de hecho a mí me fascina todo lo que tiene que ver con oratoria. Algunas personas no tienen ese privilegio de hablar en público y desenvolverse bien, ¿sí? Algunas incluso hasta sufren de pánico escénico y es comprensible. Bueno, todos estos temas de oratoria a mí personalmente me ayudan mucho también a desarrollar esas habilidades de expresión en público, de oratoria y de argumentación. Vi como el simposio es otro mecanismo, una actividad muy organizada en donde varios participantes pueden dar sus discursos cumpliendo con los tiempos establecidos y, ¿por qué no?, el seminario, el debate, la conferencia. Últimamente en algunas clases hemos colocado en práctica esta actividad, la del debate, y ha sido muy útil porque compartir conocimientos entre todos los estudiantes de forma respetuosa, incluso hacer réplica a una opinión de forma muy respetuosa, eso enriquece el conocimiento de todos y nos ayuda a desarrollarnos. En fin, todos estos temas vistos durante este semestre, sin duda, están contribuyendo al pilar de la educación, a nosotros desarrollar nuestras habilidades y ser estudiantes muy profesionales que próximamente los que aún no lo están haciendo ingresan al mundo laboral a explotar esos conocimientos, todas esas habilidades. Muchas gracias por su atención.